Saludos. Titulamos este vídeo ¿Por qué 3 ejes, 2 pulsos, 6 pasos? 5. Cosmos Tierra Toroide número 65. Decir, en primer lugar, que estamos en un contexto del día 8 de febrero del año 2021. Es importante decir estos contextos porque realmente estamos en estas fechas, son críticas y son para recordar lo que tuvimos que hacer apresuradamente para liberar información que consideramos muy importante, sobre todo para el empoderamiento humano, precisamente cuando estamos siendo rebajados, humillados, podemos decir, una inmensa mayoría. Y por eso nosotros con este vídeo lo que queremos es hacer una recopilación de lo esencial de este sistema, de nuestro hogar, de nuestro cosmos, de nuestra Tierra, podemos decir, hacer una recopilación, pero para ver de una manera sencilla y simple el lugar que ocupa el ser humano en este cosmos, que es, como ya venimos diciendo, un lugar central, aunque la oscuridad pues nos quiere poner en el último rincón del universo y totalmente disminuidos, y en la actualidad, por supuesto, esclavizarnos al máximo. Pero ya decimos que el ser humano que se empodera y simplemente sigue su conciencia interior y dice no a las proposiciones de la oscuridad, pues ese nunca podrá ser, podemos decir así, eliminado, nunca. Realmente, porque estará en contacto con la fuente. Entonces, en relación con este vídeo, vemos aquí los puntos que vamos a ir desarrollando. Un primer punto sería recordar que estamos estableciendo una comprensión del paso de la triunidad, como puede estar reflejada aquí en los tazones de la Point, 2 polos y un centro. ¿Cómo pasamos de esta triunidad fundamental y esencial, que es simplemente que la fuente, ella está en un centro y crea su universo mediante 2 vórtices y 2 tipos de movimientos que vamos a ver aquí, porque toda la manifestación tiene que ser dual, tiene que ser el 2. ¿Cómo se pasa de este esquema total, que podemos decir que está en todo, pues ya a una parte más concreta como es nuestro modelo del cosmos Tierra toroide? Y entonces lo vamos a decir que para entenderlo, pues tenemos que entender precisamente el título de esta miniserie dentro de la serie Cosmos Tierra Toroide, que es 3 ejes. Tenemos que entender, centrarnos otra vez nuevamente en lo que significan 3 ejes, 2 pulsos y 6 pasos. Y para analizarlo bien, lo vamos a ver desde 2 puntos que son fundamentales, que son el espacio y son el tiempo, que son los 2 ejes fundamentales de conocimiento de esta realidad. Tanto el espacio como el tiempo están totalmente unidos. No podemos separarlos totalmente, pero sí podemos separarlos parcialmente para alcanzar mayor comprensión. Entonces, por ejemplo, el espacio estaría en relación con lo que es el estatismo o lo que es también la geometría, que son estructuras más estáticas y son más fáciles de comprender. Por eso nosotros siempre intentamos dar ejemplos partiendo de este tipo espacial. En cambio, el movimiento, que es el análisis temporal, pues va en relación con el movimiento, y este es más difícil de entender, pero los dos son totalmente inseparables. Entonces nosotros para entender bien 3 ejes, 2 pulsos y 6 pasos, vamos a verlo desde esas 2 visiones que son complementarias e inseparables. Y después un punto cuarto, que es el que nos interesa a nosotros destacar en este vídeo, pues es realmente hablar de la fuente y del humano dentro de la fuente, y en relación con la fuente y con el humano, lo que le vamos a decir ahora, pero ya entrecomillado, cortezas toroidales, es decir, partes que son secundarias, no tanto secundarias, sino más bien que están más en el exterior. Y por tanto no hay que confundir que esas partes, como por ejemplo los astros en relación con el ser humano, son más valiosas que la del ser humano, sino es todo lo contrario. Esas partes son las que precisamente crean y forman al ser humano, es decir, el ser humano como centro y como motivo principal de esta creación.
Entonces es el punto número 4. Y también ahondando en este mismo pensamiento, pues hablar de la creación y la reproducción toroidal, para ver que realmente el ser humano pues es el único que tiene, y para diferenciarlo de lo que son, por ejemplo, astros o estructuras secundarias tipo corteza, y ver que el ser humano pues tiene capacidad reproductiva en sí mismo, es el toroide de la vida, el principal toroide de la vida, y también otros toroides vitales también se reproducen, pero son evidentemente secundarios al principal, que es el ser humano. Y finalmente un punto 6, pues hacer una síntesis que nos dé empoderamiento, que dé empoderamiento al ser humano del lugar real que ocupa en este cosmos, para que no se deje desempoderar y para que sepa decir no a esta oscuridad, que sepa plantarse incluso a costa de todo, incluso a costa de su cuerpo físico. El cuerpo físico es la parte más material y esa parte pues es secundaria. Y al separarse un ser humano que está evolucionando, al separarse de ese cuerpo físico, pues no tiene pérdida, es al revés, tiene ganancia porque tiene un cuerpo superior, pero evidentemente, pues dependerá todo también de la acción concreta en su vida concreta y en la unión de su cuerpo físico con su cuerpo espiritual o cuerpo etérico. Según lo que realiza aquí, por eso es tan importante nuestro momento incluso actual, por muy oscuro que sea. Por tanto, nosotros, estos son los puntos. Entonces, en relación con el punto 1, para entender el paso de cómo se llega hasta este modelo, pues decimos que para comprender el paso de esta triunidad representada aquí mediante estos, es una de las subrepresentaciones, al cosmos tierra toroide, pues es preciso intentar entender el significado de lo que son tres ejes. Tres ejes serían, por ejemplo, estos que tenemos aquí, dos polos y un centro de equilibrio. Dos pulsos sería, por ejemplo, porque todo es coherente y todo es convergente. Por ejemplo, el corazón, dos pulsaciones del corazón, como están viendo aquí, sístole, diástole, y eso se va multiplicando también por los ruidos cardíacos, que lo hemos estado decodificando en otros vídeos. Pues estos son dos pulsos, dos pulsaciones. También el amanecer y el atardecer son dos pulsaciones también, que es el movimiento del sol. Y 6 pasos que pueden estar representados en un principio por la flor de la vida, porque precisamente esta unión de los 3 ejes con 2 pasos que tiene que tener toda manifestación, pues lo podemos sintetizar en la flor de la vida, que son 6 pétalos y son los 6 pasos. Pero estos 6 pasos pues tienen también una parte, una dualidad, como están viendo aquí, una parte masculina de 3 pétalos y otra parte femenina de otros 3 pétalos. Entonces vean que todo es simple, realmente su esencia y fundamental. Entonces, pero queremos hacer entonces aquí, primeramente, para que vean un tanto lo que significaría un análisis espacial, que estaría sobre todo en relación con estructuras estáticas, con el estatismo o con la geometría o con percepción sin movimiento. Entonces, por ejemplo, 3 ejes, pues aquí lo podemos ver de un modo estático. También un imán, pues en un imán vemos 2 polos, pero precisamente los 3 ejes, llevamos tiempo diciendo que no se ve el eje central, pues aquí por eso no se suele ver, pero ya sabemos que está aquí y lo podemos descubrir por sus líneas de fuerzas, que es el muro de Bloch. Y también los 3 ejes, pues por ejemplo en una realización máxima que sería el hombre y la mujer, pues realmente se ven los 2 polos, pero el punto central, como este que está aquí, que no se ve, que es el tercer eje, ese no lo vemos porque ese es imperceptible, pero ese es a partir del cual se forma el hombre y la mujer. Eso sería en relación, pero esto sería una visión estática, sin movimiento, pero que es muy comprensiva, por eso la estamos utilizando. Ahora ya 2 pulsos, pues 2 pulsos ya estaría sobre todo en relación con la estructura dinámica, pero para poderla visualizar un poco, pues ponemos esquemas estáticos como este que tenemos aquí, que sería el recorrido solar desde las 6 hasta las 18, 6 llega a las 12, llega después a las 18 y después llega otra vez a las 12 de la noche o las 24 y otra vez sube, que son 2 pulsaciones, en el 6 y en el 18, y también si lo queremos poner en un esquema toroidal, pues podemos poner así 2 movimientos, tic, que sería una elevación,
y mientras que una parte se eleva, otra se desciende, y después el tac que tenemos aquí, que esta ahora desciende y el otro se eleva, tic tac, tic tac, tic tac. Esas serían las pulsaciones realmente, pero en un esquema estático para que lo vean, y aquí también un esquema estático para que vean que se están viendo dos pulsaciones del corazón, es decir, son dos pulsos. Y para que comprendan los 6 pasos, pues simplemente los 6 pétalos de la flor de la vida pues te semejan esos 6 pétalos, y también una estructura estática espacial pues serían las 6 bolas que hemos colocado aquí, te lo está reflejando. Entonces esto es fácil de concebir, estas 6 bolas que ya hemos hecho ya un vídeo sobre ella. Entonces estos serían unos esquemas de comprensión estático, podemos decir, pero realmente para el paso del 3 al esquema total pues es un dinamismo porque son distintos pasos. Entonces esto sería ya un análisis no espacial sino sobre todo temporal, es decir, en relación con el movimiento. Entonces pues aquí estarían también, como en todo, los 3 ejes y los 2 pulsos, y por ejemplo esto sería ya un analema, y un analema es realmente un esquema dinámico porque te va señalando cómo el Sol se va desplazando a lo largo de un año en distintas elevaciones, y al igual que la Luna también va cambiando sus fases, las fases lunares. Y fíjense que estos 3 ejes, pues ¿dónde estarían representados? Aquí en este modelo dinámico para comprender esta realidad. Pues los 3 ejes, pues el eje central, que serían los equinoccios, pues ahí es donde realmente estaría pulsando el eje central, y después los 2 polos, como estamos viendo, solsticio de verano y solsticio de invierno. Por tanto, los 2 pulsaciones serían los solsticios en este caso, pero a partir de este centro. Y este esquema ya en movimiento, para verlo en más detalle, este esquema temporal, pues lo hemos visto en ese analema en un año, para que se vea cómo se va produciendo movimiento en el Sol de desplazamiento. Pero en un día, pues para que vean también ya el esquema dinámico, que decimos que a las 6 de la mañana al amanecer, pues entonces empieza a elevarse el Sol hasta un máximo de las 12 del mediodía. Después empieza a descender y llega a las 18, que es el atardecer. Entonces, y después sigue descendiendo, ya aquí termina el día en este hemisferio, y sigue descendiendo a las 24. Después de las 24 viene la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y otra vez de nuevo en el amanecer. Y eso visualizado en un esquema simple polar o triunitario, en que el eje central sería la parte amarilla, el esferoide cóncavo sería el azul, y el convexo rojo, pues sería aquí precisamente el mismo esquema de una onda, que desde aquí en este punto empieza a elevarse, como vemos aquí, empieza a elevarse hasta las 12 y después empieza a descender, y entonces ya después ese mismo Sol pues empieza a recorrer el otro hemisferio, mientras que en este lo que se produce es la noche. Vean que es un esquema de ondas sencillamente, porque todo es convergente y comprensible en este modelo. Entonces, como estamos con este movimiento, ahora mismo estamos dando lo que es algo más complicado, que es el movimiento en este esquema del cosmos Tierra Toroide, de los 3 ejes, los 2 pasos los 6 pasos y los 3 ejes y las 2 pulsaciones. Entonces, para vean esas 2 mismas pulsaciones aquí en movimiento ya más concreto. Entonces la primera pulsación correspondería a este esquema cuando lo ponemos en sentido musical. Aquí estaría el tercer eje, y entonces también esto es un tipo de imán, podemos decir, polo positivo y polo negativo. Y entonces serían 3 movimientos básicos: do, re, y aquí mi, fa, donde existe el semitono. Pero al mismo tiempo que se ha producido en la primera pulsación este movimiento, pues paralelamente, mientras que va el do ascendente, pues aquí viene el do descendente. Por eso este movimiento con este otro son los 2 simultáneos, y los 2 convergen en este punto. Esta es la primera pulsación, y este es el secreto de los secretos. Y posteriormente el segundo movimiento viene cuando ya se pasa al otro hemisferio, podemos decir, y entonces aquí ya sería completar la octava, sería do, re, mi, fa, y después ya pasa aquí al sol, la, si, do. Entonces este sería el primer movimiento pulsante, y este sería el segundo, y estos 2 movimientos pues son los que sostienen todo el universo, sencillamente 2 pulsaciones, y lo vamos a ver en todo, igual que en el corazón, es la sístole y la diástole, en el día, el amanecer y el atardecer. Pues en el año,
pues el analema con el solsticio de verano y el solsticio de invierno y el equinoccio fundamentalmente, que es el centro. Y esto mismo, pues ya resumido para que vean este análisis del movimiento, pues aquí estaría lo mismo, el mismo movimiento, ascendente, descendente, la primera pulsación aquí en este centro, y aquí ya va formando el 8. Esta primera no forma todavía el 8, pero en esta ya sí, porque llegas, bajas, llegas al otro hemisferio y vas, y entonces esto es lo que se percibe, esto es lo que percibimos nosotros, el movimiento del Sol, la segunda pulsación, pero la segunda pulsación, y el Sol se mueve porque está sustentado por este primero, por este tipo, por esta pulsación que podemos decir la pulsación primaria. Entonces, ahora vamos a ver los pasos. Hemos visto los ejes, los pulsos, que son las pulsaciones, el movimiento, y ahora, como hemos dicho, 6 pasos. Pues 6 pasos es sencillamente ni más ni menos lo que acabamos de decir anteriormente, cuando ya en vez de quedarte en la primera pulsación, pues ya realizas el movimiento ya segundo, o la segunda pulsación completa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Fíjense que son 6. Son 6 pasos que también en Flor de la Vida, pues ahora en la Flor de la Vida, pues sería el primer día, el segundo día, el tercer día, como la vas formando, el cuarto, el quinto y hasta llegar al sexto. Y esta misma secuencia de movimiento, cuando ya esto realiza una manifestación exterior, pues tiene que ser dual. Y entonces aquí tienes la vida. Entonces la vida tiene que ser dual, porque primeramente se forma una fecundación con el cigoto. Fíjense que tiene 2 partes. Después del 2 pasas al 4, pasas desde ese punto inicial, pues pasas a las 2 células, porque aquí todavía no se han unido, no se han fusionado. Aquí a 2, de 2 pasas a 4, después a 8, después a 16 y después al blastocito. Es decir, aquí ya en la vida concreta, pues tiene que ser dual, tiene que tener este equilibrio dual de estos 2 polos, sencillamente. Y entonces, y esa dualidad, cuando ya llegas al sexto paso, pues formas una estructura como esta, de 6 bolas, o una estructura como esta, en que está la dualidad por una parte, que tienes aquí 3 pétalos con categoría femenina y 3 pétalos con categoría masculina. Y entonces ya aquí está pues la perfección de los días de la creación totales. Ya tienes aquí 6 pasos, pero tienes la dualidad y claro, tienes como en todo pues los 3 ejes, que es la triunidad. Entonces esto es muy profundo, muy sencillo, en cierto modo, y muy coherente en toda la realidad que lo podemos ver. Y entonces, al punto que nosotros queremos llegar con este vídeo, decimos que la fuente, el humano y las cortezas toroidales, le hemos dado este nombre a este punto. ¿Para qué? Para comprender nuestra situación vital existencial. Y para comprenderla, pues vamos a establecer una comparación o una semejanza entre dos cuestiones o entre dos esquemas fundamentales. Entonces, sería la correspondencia o semejanza de que el centro del toroide universal fuente, que tenemos aquí un toroide y este es el centro, y su creación, lo que él crea, sería semejante a su exterior corteza. Es decir, este centro que es imperceptible, la otra parte que ya es la manifestación es, podemos decir, la corteza en este sentido, y ahora estamos hablando en otro sentido distinto a lo que hemos utilizado la palabra corteza en vídeos anteriores, sino solamente en una dualidad. El centro sería la fuente y toda su manifestación, que sería la parte exterior que vemos, porque este centro no lo vemos, pues sería en relación sería su corteza. Decimos corteza porque la manifestación tiene que ser algo exterior, evidentemente, y por eso le vamos a decir ese nombre. Por tanto, toda la creación suya desde este centro, pues sería la corteza. Pues muy bien. Y ahora, en relación con el ser humano. Entonces, el ser humano y la estructura cósmica, es decir, todo el cosmos, que sería en todo el cosmos, aquí está un cosmos como el que nos ofrecen. Y este sería el nuestro. Bueno, pues cualquiera de los modelos que queramos tomar para atender a lo que queremos decir. Pues entonces, la estructura material cósmica, como puede ser el esferoide cóncavo y el esferoide convexo, y dentro de aquí toda la estructura de astros, como el Sol, Luna, estrellas, Polaris, planetas, etcétera, pues todo eso sería
la corteza del ser humano, podemos decir. Mientras que el ser humano sería el centro, al igual que aquí en la creación, la parte invisible es la fuente, pues aquí en la manifestación, esto es correspondiente en el ser humano. Por eso cuando vemos las estrellas, vemos los astros, vemos el suelo, lo vemos todo, pues tenemos que decir, esa es nuestra corteza exterior, que es lo que a mí me está favoreciendo el haber estado yo aquí con mi máxima conciencia. Yo soy el centro de equilibrio de esta dimensión, y no como nos están estableciendo de que somos un pequeño puntito, la misma Tierra y el mismo humano todavía más insignificante. Pues no, al igual que en toda la totalidad el centro es la fuente y todo lo demás es exterior a ella, y dijésemos así, menos importante, pues igual, el ser humano es el centro de todo este universo que vemos, es el centro, y todo tiene menor vibración que el interior del ser humano. Y esto es muy importante, que llegue el hombre a tener este conocimiento. Por tanto, también en relación con esto, una prueba es que los astros que tenemos aquí, este es el esquema básico de 3 toroides, como ya hemos dicho en otros vídeos, Polaris, Cruz del Sur, Sol, Luna, y la parte de la Tierra, Ártico y Antártico, y aquí el ser humano en el centro. Bien, pues todo este esquema exterior, pues, y todos, es algo secundario al ser humano, al alma del ser humano. ¿Y por qué podemos tener esa prueba? Sencillamente porque comprobamos que no se puede, estos serían los toroides base, pues comprobamos que no se pueden reproducir los toroides base, pues son simplemente la estructura exterior del eje central, y son la estructura exterior del ser humano, porque el ser humano es el centro de equilibrio dimensional. Por tanto, ellos no se pueden reproducir, simplemente pueden llegar, por ejemplo, a un acercamiento entre estos astros, entre, por ejemplo, lo que son eclipses del toroide Sol-Luna, como estamos viendo aquí un eclipse, bien, se une, llega a un punto, pero se separa, no produce ninguna producción vital, porque es secundario, es una estructura secundaria, al igual que las conjunciones, y hemos tenido una conjunción muy importante hace muy poco, la conjunción, que por eso la oscuridad está apretando ahora también, la conjunción de Saturno y de Júpiter. Bien, se unen, se acercan lo máximo, pero no producen nada porque son secundarios. En cambio, un ser humano que tiene las dos partes, que es la parte masculina y la parte femenina, pues tienen la capacidad de reproducir la vida, tienen la capacidad de reproducir a la fuente, a la máxima creación de la fuente, para que vayamos comprendiendo la importancia del ser humano, más importante que todos los astros. Todos los astros están hechos para él, para que llegue a esta misma capacidad de seguir al mismo tiempo que la fuente creando la vida. Por tanto, el ser humano es el punto y centro dimensional de manera indudable. Y entonces hacemos una síntesis. La síntesis es que la estructura sutil del ser humano, como tenemos aquí, que es el ser humano, la parte física, pero la estructura sutil, que es incluso más importante, la estructura sutil del ser humano es más sutil, porque hemos dicho ya que lo más sutil es lo más poderoso, y también se hace lo más invisible, pues es más sutil y más poderosa la parte sutil del ser humano que la de todos los llamados astros, como podemos darle la forma que queramos, que en realidad todos estos astros pues son estructuras plasmáticas toroidales, y como es más sutil, y por eso mismo es el centro de equilibrio dimensional. Y también tenemos que decir que también el ser humano pues es el campo de batalla donde la oscuridad infradimensional, que ahora mismo nos está atacando, donde la oscuridad infradimensional trata de desequilibrar. Por eso el centro, hemos dicho que es el centro de equilibrio, pues ella trata de desequilibrar su luz interior conciencia, como está haciendo actualmente, tratando totalmente de desequilibrarlo, y trata de desequilibrar, por tanto, su conexión con su fuente origen. Por eso lo decimos, para que el ser humano sepa, tenga idea del lugar que ocupa y no se deje desequilibrar por esta oscuridad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento en este tiempo de oscuridad final de ciclo.